Javier se paró frente al ataúd abierto, sintiendo como el aire denso de la capilla en Sevilla le oprimía el pecho. Su abuelo, el patriarca de la familia Ruiz, yacía allí con una expresión serena que contrastaba con la tormenta que se desataba en la sala. Cuando el notario abrió el sobre del testamento, los murmullos se convirtieron en jadeos, sus hermanos recibieron millones en propiedades y acciones. Pero a él, el menor, solo le dejó un billete de avión a Barcelona. La sorpresa fue como un puñetazo en el estómago. Javier miró a su familia, sus rostros iluminados por una codicia disimulada bajo lágrimas falsas. Su madre, doña Elena, evitó su mirada, mientras su padre, don Carlos, fruncía el ceño con desaprobación. ¿Por qué?, se preguntó Javier, recordando las noches en que su abuelo lo escuchaba en secreto, hablándole de sueños y libertades que la familia tradicional nunca entendería. Pero ahora, con ese billete en la mano, sentía que era una expulsión disfrazada. Esa misma tarde, en la casa familiar en las afueras de Sevilla, la tensión explotó. Sus hermanos, Ana y Miguel, ya planeaban cómo invertir su herencia. Es lo que merecemos por haber estado siempre al lado de abuelo, dijo Ana con una sonrisa triunfante. Javier, sentado en un rincón, apretaba el billete como si fuera un salvavidas. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Solo un viaje de ida?, preguntó con voz temblorosa. Su padre intervino, tal vez el abuelo supo de tus elecciones. En esta familia hay normas. La palabra elecciones resonó como un eco acusador. Javier había salido del armario 2 años antes, en una cena familiar que terminó en gritos y puertas cerradas. Desde entonces, las reuniones eran frías, las miradas juzgadoras. Su relación con Mateo, un profesor de arte en Madrid, era un secreto a voces que nadie mencionaba, pero que envenenaba todo. Mateo, con su optimismo inquebrantable, le había dicho, algún día lo entenderán. Pero ahora, con ese billete, Javier dudaba. ¿Era una huida o una traición? Decidió confrontar a su madre esa noche. En la cocina, bajo la luz tenue, Elena lavaba platos con manos temblorosas. Mamá, ¿por qué abuelo me hizo esto?, preguntó Javier. Ella suspiró, secándose las manos. Tu abuelo te quería, Javier. Más de lo que crees. Pero esta familia. Hay presiones. Tu padre. La iglesia. Los vecinos. Ser diferente. Aquí en Andalucía. No es fácil. Javier sintió un nudo en la garganta. Diferente. ¿Eso es lo que soy para ti? Un error. Elena bajó la vista, no es eso. Es que duele verte sufrir. Al día siguiente, Javier empacó una maleta pequeña. El billete era para Barcelona, una ciudad que su abuelo mencionaba con nostalgia, hablando de libertad y arte. ¿Habría un mensaje oculto?, llamó a Mateo, quien contestó con preocupación, ven a Madrid primero. No vayas solo. Pero Javier necesitaba respuestas. En el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo,
Recibió un mensaje de su hermano Miguel: no vuelvas si no cambias. El dolor lo invadió. Pero también una determinación nueva. En Barcelona. El aire era diferente. Más libre. Javier se instaló en un hostal modesto en el barrio gótico. Caminando por las Ramblas, recordó las historias de su abuelo sobre la guerra civil. Sobre esconder secretos para sobrevivir. ¿Era eso lo que le había legado? Un escape. Pero la soledad lo golpeaba. Llamó a Mateo: necesito verte. Mateo llegó al día siguiente, abrazándolo en la estación. Estoy aquí, murmuró. Por primera vez en días, Javier sintió un atisbo de paz. Sin embargo, la paz duró poco. Un sobre llegó al hostal, enviado por el notario. Dentro, una carta de su abuelo: Javier. Mi niño. Esta es tu verdadera herencia. Ve a la dirección adjunta. No mires atrás. La dirección era una galería de arte en El Borne. Javier fue con Mateo. Nervioso. La dueña, una mujer mayor llamada Rosa, lo miró con ojos sabios. Tu abuelo era un gran hombre. Y un gran coleccionista. Le mostró una sala llena de pinturas, valoradas en millones. Todo tuyo. Pero con una condición: vive tu verdad. Javier se quedó sin aliento. ¿Por qué ocultarlo? Rosa explicó: tu familia no lo entendería. Tu abuelo lo sabía. Quería protegerte. Mateo apretó su mano: es un nuevo comienzo. Pero Javier sentía rabia. ¿Protegerme? ¿O evitar el escándalo? Esa noche, en el apartamento temporal, discutieron. Deberías reclamarlo todo, dijo Mateo. No. Volvería a Sevilla y los confrontaría. La decisión pesaba como una losa. Días después, Javier recibió una llamada de su madre. Tu padre está furioso. Dice que el abuelo te desheredó por tu vida. Javier colgó, temblando. Mateo lo consoló: no estás solo. Pero en su interior, el conflicto rugía. Aceptar la herencia secreta y huir. O luchar por aceptación. La sociedad española, con sus avances en derechos LGBT, aún tenía rincones conservadores como su familia. Javier se sentía atrapado entre el amor y el deber. Mientras exploraban Barcelona, Mateo le mostró la Sagrada Familia, símbolo de perseverancia. Como nosotros, dijo. Javier sonrió. Pero su mente volvía a Sevilla. Un mensaje de Ana: si vuelves, trae pruebas de cambio. La traición dolía. Decidió visitar a un viejo amigo de su abuelo en la ciudad. Un activista gay de los 80. Tu abuelo luchó en silencio, le dijo el hombre. Ahora te toca a ti. Javier salió con una resolución: confrontaría a su familia. De vuelta en Sevilla, Javier enfrentó la casa familiar como un campo de batalla. Su padre abrió la puerta con expresión pétrea. Pensé que te habías ido para siempre. Javier entró, con Mateo a su lado por primera vez en público familiar. Vine a hablar de la verdad. La sala se llenó de tensión. Ana y Miguel miraban a Mateo con desdén. ¿Quién es este?
Preguntó Miguel. ¿Mi pareja? Respondió Javier firme. El silencio fue ensordecedor. Doña Elena palideció. Pero no intervino. Don Carlos explotó, en mi casa no. Esto es una abominación. Javier sacó la carta del abuelo. Abuelo lo sabía. Y me dejó más de lo que piensan. Les contó sobre la galería en Barcelona. Ana rió con amargura, mentira. El notario dijo solo el billete. Javier mostró documentos. Era secreto. Para protegerme de ustedes. La revelación desató el caos. Miguel acusó, nos robaste. Ana lloró, abuelo nos traicionó por ti. Javier sintió el peso de sus palabras. ¿Era traición o justicia? Mateo intentó calmar, solo quiere igualdad. Pero don Carlos lo miró con odio, sal de mi casa. Javier defendió, si él se va. Yo también. Elena intervino por fin, Carlos. ¿Basta? Es nuestro hijo. Esa noche, Javier y Mateo se quedaron en un hotel. Fue un error volver, dijo Javier. Mateo lo abrazó, no. Fue valiente. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, un vecino chismoso difundió el rumor, el hijo de los Ruiz es maricón y rico. Las miradas en la calle cambiaron. Javier sintió la presión social. El peso de la tradición católica en Andalucía. ¿Valía la pena? Decidió vender parte de la herencia para fundar una ONG LGBT en Sevilla. Mateo apoyó, cambiarás vidas. Pero su familia contraatacó. Don Carlos demandó la herencia, alegando influencia indebida. El juicio se convirtió en un circo mediático. Periódicos locales titularon, Escándalo familiar, homosexualidad versus tradición. Javier testificó. Exponiendo su alma, amo a Mateo. Eso no me hace menos hijo. El juez falló a favor de Javier. Pero la victoria fue pírrica. Su padre lo desheredó verbalmente, no eres mi hijo. Elena lloró en privado, lo siento. Javier. Ana y Miguel cortaron contacto. Mateo fue su ancla. Pero Javier dudaba, ¿había destruido su familia por su verdad? Noches de insomnio lo atormentaban, cuestionando si el amor valía el aislamiento. En Madrid, donde se mudaron temporalmente, Javier encontró comunidad. Asistió a reuniones de activistas, compartiendo su historia. La sociedad cambia, pero las familias duelen más, dijo uno. Mateo, profesor, incorporó temas LGBT en clases. Inspirado. Pero una llamada de Elena cambió todo, tu padre está enfermo. Ven. Javier viajó solo, temiendo rechazo. En el hospital, don Carlos yacía débil. Vine porque soy familia, dijo Javier. Su padre lo miró, siempre lo supe. Tu abuelo me lo dijo. Javier se sorprendió, entonces. ¿Por qué el odio? ¿Miedo? A lo que dirían. Lágrimas rodaron. ¿Puedes perdonarme? Javier dudó. El dolor acumulado. No sé. Salió. Llamando a Mateo, es complicado. De vuelta en Madrid. La relación con Mateo se tensó. Debes perdonar, dijo Mateo.
No tan fácil, respondió Javier. Una pelea estalló, siempre priorizas a tu familia odiosa. Javier gritó, son mi sangre. Mateo se fue esa noche, dejando a Javier solo con sus demonios. ¿Había sacrificado su amor por reconciliación? Días después, Javier buscó a Mateo en su escuela. Lo siento. Tú eres mi familia ahora. Se reconciliaron. Pero la herida permaneció. Javier vendió la galería, donando ganancias a causas LGBT. Su familia, fracturada, comenzó a sanar lentamente. Elena visitó, estoy orgullosa. Pero don Carlos mantuvo distancia. Javier reflexionaba, las decisiones tenían precios altos. La vida en Madrid trajo nuevos desafíos. Javier trabajaba en la ONG, ayudando a jóvenes LGBT rechazados. Cada historia le recordaba la suya, avivando el fuego interno. Mateo, ascendido, planeaba una exposición de arte sobre identidades ocultas. Inspirada en ti, dijo. Javier sonrió. Pero la sombra de Sevilla persistía. Un día, recibió una invitación, boda de Ana. ¿Vendrás?, preguntaba el mensaje. Dudó. Mateo animó, es un paso. Fueron juntos, enfrentando miradas. En la ceremonia, Ana lo abrazó, te extrañé. Miguel evitó. Pero don Carlos, recuperado, asintió. Elena susurró, gracias por venir. Javier sintió esperanza. Pero durante la fiesta, un tío borracho comentó, el maricón rico. La humillación ardió. Mateo lo defendió, es Javier. ¿Mi pareja? El silencio cayó. Esa noche, Javier confrontó a Ana, ¿por qué invitarme si permiten esto? Ella admitió, quería unirnos. Pero la gente. Javier se fue herido. En el tren de vuelta, Mateo dijo, no todos cambian. Javier cuestionó, debo cortar lazos definitivos. La decisión pesaba, equilibrando amor familiar y autoestima. En la ONG, un caso lo impactó, un chico de 18 años. Expulsado por ser gay. Javier lo ayudó. Pero recordó su juventud. Escondiendo besos robados. No dejes que te definan, le dijo. Mateo, viéndolo exhausto, propuso, casémonos. Hagamos nuestra familia. Javier se emocionó. Pero temió, ¿y si mi pasado nos persigue? Planeando la boda, invitaron a la familia. Elena aceptó. Don Carlos rechazó. Ana vaciló. El día llegó en un jardín madrileño, bajo sol primaveral. Javier, nervioso, vio a Elena llegar sola. Tu padre envía bendiciones. ¿Mintió? La ceremonia fue emotiva. Votos prometiendo lealtad. Pero ausencias dolían. Mateo susurró, somos suficientes. Posboda. Una crisis, Miguel llamó, acusando a Javier de destruir la familia al casarse públicamente. Abuelo se avergonzaría. Javier colgó, llorando. Mateo consoló, no lo escuches. Pero semillas de duda crecieron.
¿Era egoísta vivir abiertamente? La sociedad española, progresista en leyes, aún tenía prejuicios en círculos conservadores. Javier escribió un artículo para un periódico, Mi herencia, libertad versus tradición. Se viralizó, trayendo apoyo y odio. Amenazas llegaron, forzándolo a protección. Mateo preocupó, ¿vale la pena? Javier afirmó, sí. Por los que vienen. Pero internamente, el costo emocional lo agotaba. Una visita sorpresa, don Carlos apareció en Madrid. Leí tu artículo. Javier tensó, y me hizo pensar. Fui cobarde. Lágrimas. Bendigo tu matrimonio. Javier abrazó, sanando parcialmente. Pero Miguel y Ana distanciados. Javier reflexionó, reconciliaciones parciales. ¿Eran suficientes? La vida continuó. Con altibajos. Javier ascendió en la ONG. Mateo expuso exitosamente. Pero una traición, un amigo cercano filtró detalles privados a la prensa conservadora. Escándalo, el heredero gay y sus secretos. Javier furioso. Confrontó, ¿por qué? El amigo admitió envidia. La confianza rota añadió capas de dolor. Mateo y Javier fortalecieron su vínculo. Pero Javier cuestionaba, ¿el precio de la autenticidad era eterno vigilancia? En terapia. Exploró traumas. Tus decisiones fueron correctas, dijo el terapeuta. Javier dudaba, pesando ganancias y pérdidas. Años pasaron. Pero las cicatrices permanecían. Javier. Ahora 30. Dirigía una red de ONGs LGBT en España. Mateo, su esposo, colaboraba en proyectos artísticos. Su vida parecía estable. Pero un evento lo sacudió, muerte de don Carlos. En el funeral en Sevilla. Javier volvió, enfrentando fantasmas. Elena lo abrazó, era orgulloso de ti. Al final. Miguel y Ana, presentes, evitaron. El testamento de don Carlos sorprendió, dejó parte a Javier su ONG. Para ayudar a otros como mi hijo. Lágrimas fluyeron. Miguel explotó, traición. Ana me dio, papá cambió. Javier habló, esto es por todos nosotros. La familia. Fracturada. Comenzó diálogos tentativos. De vuelta en Madrid. Javier reflexionó sobre el ciclo. Su abuelo inició con un billete. Su padre continuó con aceptación póstuma. ¿Había valido el dolor? Mateo dijo, sí. Mira lo que construimos. Javier sonrió. Pero internamente debatía matices éticos. Un día, un joven de la ONG compartió, tu historia me salvó. Javier sintió propósito. Pero recordó sacrificios, relaciones rotas. Aislamiento inicial. Batallas públicas. La sociedad evolucionaba. Con Pride en Madrid masivo. Pero prejuicios persistían en familias. En una conferencia, Javier debatió, ¿es egoísta priorizar identidad sobre familia? Opiniones divididas. Él concluyó, no. Es supervivencia. Pero dudas linger. Mateo. En casa. Preguntó, ¿estás bien? Javier admitió, a veces me pregunto si elegí mal.
Una crisis final, Ana llamó. Embarazada. Pidiendo reconciliación. Quiero que mi hijo te conozca. Javier aceptó. Viajando a Sevilla. En la reunión. Miguel se unió reluctantemente. Lo siento. Murmuró. Javier perdonó. Sellando paz frágil. La vida prosiguió. Con Javier y Mateo adoptando un niño. Creando familia propia. Pero reflexionando. Javier se preguntaba sobre elecciones pasadas. El amor ganó. ¿Pero a qué costo? ¿Fue correcto que Javier priorizara su identidad y relación sobre la unidad familiar tradicional? ¿O debería haber comprometido más para evitar el dolor colectivo?